Si hubiera sido presidente, la guerra no habría ocurrido. Sin embargo, el presidente sigue luchando por detener esta guerra, no porque tengamos muchas preocupaciones como país, sino porque es el único líder capaz de lograrlo. Por eso, mientras hablamos, Steve Witkoff busca en Moscú poner fin a la guerra y salvar miles de vidas, señor presidente. Presidente, ya que cada semana mueren personas, cada semana mueren más personas. Race, and we're working on that, and the Department of Labor is now creating and will soon launch the AI infrastructure and workforce hub, which we will be able to track that metrics to see exactly if these dollars are going correctly. Integrating education and workforce with, obviously, Administrator Loeffler and I are on the road a lot together because we're talking about Main Street. We're going to build ships, $150 billion worth of ships in America that changes the way things work, right? After those trade deals, then you go to how are we going to reshore, right? Let's start talking about the auto industry, right? Dice nuestro amigo Rafael Rodríguez aquí en el chat, que lo estoy leyendo siempre. ¿No es irónico que se reía de Biden por hacer lo que ahora él hace? Y Trump se quedó dormido en plena reunión del gabinete. Es algo que se transmitió en vivo y ni el berraco lo pudo despertar, ¿eh? Por más codazos que le daba Marco Antonio, iba a decir por su apodo, Marco Rubio. El cubano que odia a Cuba, por más codazos que le daba al presidente, pues nomás no jalaba, no despertaba, ya no le sube el agua al tinaco. No arrancó ni en bajada, literalmente se le cerraron los ojos, se le fue la cabeza hacia adelante, vaya, hasta se escuchaban ruidos que parecían ronquidos. Estaba hasta roncando. El presidente de los Estados Unidos, en vivo, encabezando una supuesta rueda de prensa que intentaba apaciguar las aguas de un desastroso escenario en el que se le acusaba de crímenes de guerra. Todos querían defenderlo, Marco Rubio, Pete Hess y Trump, bien jetas. Rodeado de funcionarios que hacían hasta lo imposible para desviar la atención y que nadie se diera cuenta que estaba roncando, que seguían hablándole para él, pero pues en realidad era como una momia porque estaba ahí en calidad de bulto. Y esa imagen, amigos, nos dice más que cualquier análisis político. Se acabó el en vivo, nos vemos mañana. No es cierto. Pero yo creo que al buen entendedor pocas palabras, ¿no? Tenemos muchos videos porque ese apenas fue el primero de los desaciertos de Trump. Cuando se despertó estuvo peor. Mejor lo hubieran dejado dormido, ¿eh? Calladito se veía más bonito. Pero también vimos la caída simbólica de un liderazgo pues que ya no tiene control de su propia narrativa, pero tampoco de su propio cuerpo ni de su sueño. Que pues igual sigue aferrado al poder como si nada. Y esa escena yo creo que es el resumen perfecto de lo que fue precisamente un martes desastroso, porque esto sucedió ayer. Este día se sigue arrastrando parte del desastre. Hoy miércoles, una presidencia que se está desmoronando en cámara lenta, sin filtro, sin disimulo. Ahí lo tienen. Son imágenes que por más que quisieron no pudieron ocultar. No fue un momento aislado de un pestañazo. Cabrón, no. Fue un desplome completo. Se echó hasta la fase REM del sueño. Y mientras sus secretarios pues estaban presentando sus supuestos logros, hacían anuncios grandilocuentes, le echaban flores, como si estuvieran en una especie de reality político. Querían hacer hasta lo imposible por quedar bien con el patrón, por ver cómo le cromaban los zapatos, pero para su desgracia no despertaba. Señor presidente, gracias. Una más. Cuando habla de la asequibilidad, ¿cree que de cara al... Si hubiera sido presidente, la guerra no habría ocurrido. Sin embargo, el presidente sigue luchando por detener esta guerra, no porque tengamos muchas preocupaciones como país, sino porque es el único líder capaz de lograrlo. Por eso, mientras hablamos, Steve Witkoff busca en Moscú poner fin a la guerra y salvar miles de vidas, señor presidente. Presidente, ya que cada semana mueren personas, cada semana mueren más.
Y nomás no jalaba el Trump. Por más que se desvivía Marco Rubio en halagos al patrón, pues el patrón, sí, completamente ido. Nadie se atrevía a interrumpirle el sueño. ¿Todo bien, señor presidente? Oigan, yo creo que vamos a cortar la rueda de prensa porque pues, llegó la hora de la meme del presidente. Sonrisas incómodas. Pero ese show siguió, como si el jefe de los Estados Unidos no estuviera ahí, pues, haciendo lo mismo de lo que se burlaba. Por eso bien dicen, ¿no? Como me ves, te verás. Y eso por sí solo parecía que ya fuera una noticia grande, pero luego se vino lo peor. Porque cuando Trump medio abrió los ojos por fin, cuando reaccionó, cuando despertó de la meme, pues regresó peor. Lo primero que hizo fue presumir que le fue increíble en un examen físico y cognitivo. Me da mucha gracia porque ahí decía Marco Rubio, el único que puede salvar al mundo es el magnífico liderazgo del presidente Trump, y el otro. Pues ese es el magnífico liderazgo. Y luego que se despierta Trump, pues dice que están en perfectas condiciones físicas y cognitivas, como si no acabara de quedarse jetón. Dijo que sacó puro A, como si fuera un examen de matemáticas de la primaria. Luego salió a relatar con mucho dramatismo cómo los doctores supuestamente le ofrecieron hacerle una prueba cognitiva súper difícil y que él aceptó porque es muy inteligente. Igual que su esposa, que le dieron la visa a Einstein, por eso emigró a los Estados Unidos, ¿no? Par de inteligentes estas personas. Dios bendiga por tenerlos en la Casa Blanca. Estoy seguro que van a descubrir finalmente la receta de la Coca-Cola. Según él, pues era una prueba complicadísima que nadie más en el mundo pudiera haber resuelto antes. Y bueno, pues ahí empezó su relato de cómo superó supuestamente con excelencia lo que los médicos estaban intentando ponerle, que era una prueba imposible, y todo el mundo estaba impresionado. Cómo él mismo supo desde el principio que iba a pasar la prueba porque tiene un cerebro, dice él, privilegiado. No dijo cuál fue la prueba ni pues dónde está, ¿no? ¿Qué tan serio es eso? ¿Despertó por completo o tenía ahí un intervalo de lucidez? Es algo que después de dormir se despierta el presidente del país más poderoso del mundo en una reunión de gabinete y se chuta un cuento infantil sobre una prueba médica básica, porque no estamos hablando de un test secreto del Pentágono, es el típico examen que le hacen a todas las personas mayores para detectar si pues todavía están lúcidos, sobre todo él que tiene antecedentes genéticos de Alzheimer. Cosas básicas como, oye, recordar una lista de palabras, identificar un animal, dígame si esto es un elefante, una cebra, un caballo, una jirafa. Bueno, para él eso es un reto intelectual. Dice que fue una gran hazaña histórica, que todos estaban sorprendidos. Y no lo dijo de broma, que es lo peor. Lo dijo con mucha seriedad. Y lo peor, pues es que lo usa como un argumento para desacreditar a la prensa, diciendo que los periodistas que lo critican, pues no podrían pasar ese test de identifique los semáforos en estas imágenes, ¿no? Como si la crítica política se resolviera con esos ejercicios de jardín de niños. Ahí ya yo creo que podemos empezar a darnos cuenta de que algo no anda bien ahí. Digo, no nada más con el video inicial. Después viene un momento, amigos, que déjenme mostrárselos porque ahora no pide, exige que le den de inmediato el Premio Nobel de la Paz. Realmente lo peor, de nuevo, la peor inflación de la historia. Eso fue lo que heredamos. Cuando llegué, eso era lo que había. Y solucionamos la inflación. Y solucionamos casi todo. Si quieres saber la verdad, incluidas 8 guerras. Nos queda una por delante. Pero incluyendo 8 guerras. Pero cuando siempre dicen, hoy he visto que hay una carrera en Tennessee. Y esta mujer dice, asequibilidad, asequibilidad. Son ellos los que causaron el problema. Los precios eran muy altos. Estamos bajando los precios. Pero son como estafadores. Son unos timadores. Yo los llamo estafadores. Salen y dicen asequibilidad, como, veo el precio. Vamos a bajar los precios hasta tal punto, pero los bajamos desde los precios que costaban. La razón por la que tuvieron la inflación más alta en la historia de nuestro país
es porque tenían los precios más altos, pero los bajamos y ahora tenemos una inflación normal. Pues ahí lo tienen. Dice que resolvió 8 guerras. Ahora vamos con lo de la supuesta inflación. Dice él que la asequibilidad es un invento de los demócratas. O sea, tener una vida asequible, que el estadounidense aspire a que su sueldo le alcance para pagar la renta o la hipoteca y al mismo tiempo poner comida en la mesa, ese mito de la asequibilidad es un invento de los demócratas, como los archivos Epstein. O sea, ya está cuco. Se lanzó a decir que acabó con 8 guerras en el mundo y que deberían de darle el Premio Nobel de la Paz. ¿Cuáles 8 guerras? 8 guerras. Lo dijo con ese tono que nada más le falta una. ¿Cuál la arregló? ¿Ucrania? Que dijo que en 24 horas. Israel, que sigue haciendo un genocidio brutal sobre Palestina. No tenemos que olvidarnos de Palestina, amigos. Es terrible lo que Israel está haciendo. Ahora no solamente con Palestina, ya está bombardeando Líbano, no contento. Israel no tiene límites. Ahora está peor que antes porque es perverso lo que hicieron. Fingieron un acuerdo de paz que no existe. Están masacrando palestinos. Ya se habla de más de 100,000 palestinos inocentes masacrados y encima ahora van con Líbano. Pero Trump dice que él ya arregló 8 guerras y enseguida sale a quejarse de que porque dice que el mundo lo odia, por eso no le han dado el Premio Nobel de la Paz, pero que realmente él se lo merecía. Bueno, comparado con los estándares de dárselo a Corina Machado, supongo que se la dejaron muy barata, ¿no? Pero aún así, pues él presume de que él ha hecho lo que nadie más ha hecho, que hizo lo que parecía imposible, como si en su mente el Nobel fuera parte del paquete presidencial. Y mientras, pues ha de decir, si se lo dieron a Corina Machado, pues dénmelo a mí. Qué fácil. Y luego sale a decir esto, que déjenme mostrarles, que supuestamente él dice que la vida barata es un invento de los demócratas, que es algo que no puede existir. O sea, vete acostumbrando a que tu sueldo te tiene que alcanzar para comer o pagar la renta, pero las dos cosas, eso es un invento de los demócratas. Señor presidente, gracias. Una más. Cuando habla de la asequibilidad, ¿cree que de cara al futuro los estadounidenses se están impaciente con las reformas que está llevando a cabo? Han hablado de que se trata de... Creo que están recibiendo noticias falsas de personas como usted. La asequibilidad es un engaño que iniciaron los demócratas, que causaron el problema de los precios. Y no lo solucionaron cuando, mira, perdieron contra la... Bueno, ahí lo tienen. Pedir una vida barata es un invento de los demócratas. Que te alcance para comer o tener un techo, eso es un invento de los demócratas. Las dos cosas no se pueden, papá. Tú elige cuál te urge más. Pero no seas exigente. Por cierto, mientras Trump estaba diciendo esto, pues resulta que su yerno, Jared Kushner, ¿saben dónde está? En Moscú. En Moscú, con presupuesto de los estadounidenses, junto a Thomas Barak, que están en una gira con funcionarios rusos, justo cuando Putin, desde el Kremlin, pues está pues ya tomándole la medida a Donald Trump. Y prácticamente, pues ahí está ya el yerno de Donald Trump. Entonces, cuando Trump dice que ha resuelto 8 guerras, mi pregunta es ¿cuál? Israel no la ha resuelto. Israel está más bélico y más asesino que nunca. El conflicto en Ucrania sigue igual, no ha cambiado en absoluto. Hasta su yerno está ahí, entonces ¿cuál es la razón por la que está en estos momentos en el Kremlin? Pero bueno, Trump vende este discurso de pacificador como una cortina de humo que ni él se cree después de que despertó de la siesta. Y lo peor pues es que no lo oculta, lo hacen abierto como si ya no les preocupara el qué dirá. O sea, no le da vergüenza a él mismo sus propias mentiras. No se detuvo ahí. Después de esto sale Trump a decir que desde enero ya había frenado la inflación. Que la asequibilidad, como vieron, es un invento de los demócratas, pero que con su gobierno ya no hay inflación, que ese no es un problema de los Estados Unidos, que la gasolina nunca había estado tan barata, que la energía y la electricidad jamás habían estado en mejores precios y que ahora lo único que queda es un poquito para ajustar, pero peccata minuta. Pero en general es la edad dorada de los Estados Unidos,
mientras pues todos los estadounidenses están lidiando con el costo de la vida más alta que se ha visto en décadas. Justo en el en vivo pasado les ponía yo algunas imágenes de lo que está pasando en Wisconsin, en donde salen filas, precisamente albergues que se están formando porque hay gente que no puede pagar el techo, o la comida o el techo. El precio de la gasolina, el precio de la comida, el precio de la renta, todo está por las nubes. Pero él dice que no, que eso ya se solucionó. Y cuando le preguntaron, oiga, pues ¿cómo le hizo? No dio ni una sola explicación. Es más, si ustedes vieron, hasta reprendió al reportero y le dijo que eran fake news, que él está desinformando. ¿Cómo se atreve a cuestionarle cómo? Que se conforme con saber que ya está resuelto y punto. Usted no pregunte. Aunque la realidad pues le pega una cachetada a los estadounidenses. Bueno, luego soltó otra joyita. Dijo que bajó los precios de los medicamentos. ¿Se acuerdan que había dicho que un 700%? Pues ayer dijo que un 800%. O sea, ya para el fin de semana va a estar en un 1000%. Esa cifra es imposible. Ya lo hemos hablado, lo ridículo que es, y dice que sigue y que va por más. O sea, si ya le descontaste el 100%, ¿ya qué más le vas a descontar si ya es gratis? Había dicho que 700%. Ayer presumió que ya es 800% de descuento. O sea, ya es 800% más barato. Bueno, ¿qué no fue al kinder? 800%, pues implicaría que las farmacéuticas te tendrían que pagar dinero porque te tomes una pastilla. Sin ganar un centavo, te tendrían que dar dinero cada vez que recoges un medicamento. Así de ridículo es. Pero bueno, él dice que eso está pasando, nadie se lo cuestiona, no hay uno solo en el gabinete que levante la mano y le diga, señor presidente, eso es matemáticamente estúpido. Nadie. Risitas y... Pero la lógica, pues no es el fuerte del gabinete al parecer. Y eso yo creo que es lo verdaderamente peligroso cuando lo irracional pues se convierte en una cifra oficial. ¿Quién será el encargado de las estadísticas que le da esos números? Y luego viene otro momento de vergüenza. Sale a decir precisamente esta palabra affordability, que es la famosa asequibilidad, y dice que es, como ustedes vieron, una estafa, que es un invento de los demócratas, que solo la mencionan para confundir a la gente, pero que eso no debe de existir en el vocabulario de los estadounidenses. Ustedes lo escucharon. Al mismo tiempo que hablaba de estos supuestos arreglos que hizo en la Casa Blanca con el baño dorado y el salón de oro y el azulejo verde. Todo eso, mientras la mayoría de los estadounidenses pues no tuvieron ni para comprar un pavo, en su gran mayoría, para el Día de Acción de Gracias. Pero él presume pues todas sus reformas decorativas. Luego le tocan, por cierto, el tema tan polémico de los crímenes de guerra que Trump y su gente está cometiendo en América Latina, bombardeando embarcaciones pesqueras, y vean lo que dice su secretario de guerra, mientras Trump otra vez estaba quedando jetas. Estaré diciendo que al igual que el presidente Trump siempre nos respalda, nosotros siempre respaldamos a nuestros comandantes que toman decisiones en situaciones difíciles, y lo hacemos en este caso y en todos estos ataques. Están tomando decisiones y asegurándose de defender al pueblo estadounidense. Han hecho lo correcto, seguiremos haciéndolo, y nosotros les respaldamos, señor presidente. Muchas gracias. Cederé ahora la palabra a nuestro... ¿Saben qué es lo peor de todo? Que ahora dice que esos bombardeos a América Latina apenas están empezando, que dice que su operación contra lo que él denomina que son narcobarcos va a seguir hundiendo embarcaciones en América Latina. Dice que van a dejar a los narcoterroristas en el fondo del océano. Lo dice con orgullo, mientras hace unos días acaba de anunciar que le da el indulto presidencial a Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño acusado de narcotráfico, purgando una condena de 45 años de prisión en los Estados Unidos. ¿Qué nivel de cinismo, no? Estamos hablando de ataques en donde no hay un proceso judicial, no hay defensa, hay ejecuciones. Hay asesinatos selectivos. Y Trump lo aplaude, dice que ha hecho un buen trabajo Pete Hess, que el mensaje pues está llegando en los niveles que tendría que llegar, que él está respaldando esto. O sea, apenas antier negaba tener conocimiento, hoy dice pues que tiene conocimiento y apoya esos crímenes de guerra. Finalmente, pues para cerrar con broche de oro, Trump también salió a decir cómo supuestamente resolvió
un problema de la empresa Intel. Acuérdense, la empresa de los chips que compró Nvidia, acciones de Nvidia compró la Casa Blanca, pero lo que tiene que ver con la empresa Intel, dice Trump que ellos les arregló este problema a Intel a cambio del 10% de la compañía. Según él fue una negociación directa, él lo soltó así y desde entonces pues Estados Unidos dice que ya ganó $40 mil millones con ese trato. Lo dijo como si fuera el jefe de una mafia italiana de las épocas de Don Vito Corleone y no como si estuviera actuando como el presidente de los Estados Unidos de un país capitalista en donde se supone que una máxima debería de ser la no intervención del Estado en la propiedad privada. Pero ahora vemos al Estado metiéndose en la propiedad privada y no solo eso, controlando acciones corporativas. O sea, es apropiarse del Estado para hacer negocios personales. Y él lo cuenta en público con una vergüenza y con un cinismo que de verdad es ejemplar. Toda esa mentalidad de un Trump que se queda dormido y que cuando se despierte, agárrate papá porque es mejor ni molestarlo, pues es la radiografía completa de un colapso institucional que ayer nos quedó claro que simplemente ya no tiene límites, no tiene cinismo, estos delirios, estas presunciones de cifras que simplemente son ridículas, un descuento del 800%, que niega la inflación mientras la gente sufre, que aplaude crímenes de guerra con el que tenía ahí un ladito, Pete Hess, que hace negocios desde el despacho presidencial y que se deja rodear de gente que no se atreve a decirle, señor presidente, no puede haber un descuento del 800% porque el 100% es el total. Pero eso es lo que vimos y eso es lo que hay que contar. Porque realmente se está volviendo excesivamente ridículo esto. Da hasta pena informar algo así, pero pues es lo que hay. Es lo que hay. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.